Esta es la historia del matrimonio compuesto por Harold y Suzette Kushner. Tuvieron un hijo al que le pusieron por nombre Aarón. Nombre bíblico, desde luego, porque era parte de una familia judía. Y además de eso, el papá era un rabino, que es, como decir, el pastor. Así le dicen a ellos rabinos, a sus pastores, no le dicen pastores. Harold era un rabino. A los 8 meses que había nacido Aarón, sus padres notaron que dejó de aumentar de peso. Cuando cumplió 1 año de vida, el pequeño Aarón, vieron que el cabello se le caía. Buscaron a médicos prestigiosos, especialistas. Ellos vivían en Nueva York, donde hay una comunidad judía grande. Pero solo los médicos les decían que se trataba de un problema de que iba a ser bajo de estatura cuando creciera, pero que era normal en todos los demás aspectos. La familia Kushner se cambió de Nueva York a Boston porque ahí recibió o asumió el cargo de una sinagoga en Boston, Massachusetts, Harold, una sinagoga de 2,500 miembros. Él iba a ser el rabino. Allí encontraron en Boston a un médico especialista en problemas de crecimiento de niños. Y cuando Aarón tenía 3 años de edad, lo llevaron con este médico. Y este médico, hermanos, les diagnosticó una enfermedad que sufría Aarón, que era llamada progerie, que significa vejez prematura. Esto significaría que Aarón nunca crecería más de 1 metro, carecería de pelo en su cuerpo y en su cabeza, y tendría el aspecto de un anciano. Y lo más triste, sin remedio, moriría en la adolescencia. El papá Harold sintió, al oír esa palabra y ese diagnóstico, sintió una aplastante sensación de justicia de parte de Dios. Para el padre de Aarón, Harold, no tenía sentido lo que estaba pasando. Y él dice estas palabras que aquí transcribo literalmente, hermanos, ahí en la pantalla. Harold dijo: yo había sido una persona intachable, buena, que había tratado de hacer lo que era justo a los ojos de Dios. Más que eso, había vivido en forma más devota y ajustada a los preceptos religiosos que la mayoría de las personas que conocía yo. Todos con familias numerosas y saludables. Pensaba que había vivido yo en la senda de Dios. ¿Cómo podía Dios hacerme esto? Luego pensaba que si acaso Dios lo estaría castigando por alguna falta que él cometió y que no se había dado cuenta, o por descuido se había equivocado. Y luego escribió estas palabras: pero si yo fui el que cometí una falta y Dios me está castigando, ¿por qué Aarón, mi hijo, debe pagar por mis errores? Así pensó Harold. Él es un niño inocente, alegre, de solo 3 años. ¿Por qué debe sufrir física y psíquicamente cada día de su vida? ¿Por qué debería ser señalado donde quiera que fuese? ¿Por qué estaba destinado a llegar a la adolescencia condenado a la imposibilidad de casarse y ser padre? Y luego agrega en la página 6, tragedias como estas podían suceder a los orgullosos y deshonestos. Pero, ¿cómo podía pasar esto conmigo, con mi hijo, si mi fe era verdadera? Y luego dice estas palabras: cada año, en el cumpleaños de Aarón, mi mujer y yo celebraríamos su desarrollo y crecimiento opacados por la certeza fría de que el tiempo transcurrido nos acercaba al insoportable momento en que Aarón nos sería arrebatado. Y justo, hermanos, 2 días después de haber cumplido 14 años, falleció Aarón. En mi trabajo de investigación que hacía, hermanos, para este sermón, encontré que el promedio es 14 años y medio que viven las personas que padecen esta enfermedad. Harold Kushner, el padre de Aarón, escribió este libro y da las razones, una de las cuales quiero resaltar. Miren, hermanos, él escribió este libro, yo lo traigo en español, fue traducido, él lo escribió en inglés. El título es: cuando a la gente buena le pasan cosas
malas. Que antes de seguir avanzando, de ahí saco, hermanos, el nombre de la serie. La serie está abajo, cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Es una serie breve de sermones. Y el título de hoy es Cuando la vida se cae a pedazos. En este libro, hermanos, él escribe en la página 6 y 7 las dos razones, hermanos, por las cuales escribió este libro. Dice arriba: escribo este libro para toda la gente que ansía seguir creyendo a pesar de sentir ira contra Dios. Una ira difícil de conciliar con la fe y la religión. Y luego dice abajo: pero también escribiría este libro para todas las personas que, amando a Dios y guardándole la debida devoción, tienden en tales casos a culparse a sí mismas y a convencerse de que son culpables de lo que ha pasado, de que lo merecen. Qué interesante, hermanos, la razón por qué él escribe este libro. Por un lado, lidiar como gente, hermanos, siente ira contra Dios. Porque en su opinión de alguna gente, yo no merezco esto. El hermano Octavio sí lo merece, pero yo no. Yo soy bueno. Mi vecino que no respeta a Dios, él merecía este castigo, yo no. Una ira contra Dios. Y por otro lado, dice Kushner, algunas personas no reaccionan así, todos reaccionamos diferente. Reaccionan culpándose. Dice que él fue a un funeral. El Yom Kippur es un día sagrado para los judíos. Es el día de la expiación, sería traducido así. Es el día que obligatoriamente el judío está mandado por Dios para ayunar. El único día que la ley de Dios, la Torá, obliga a los judíos a ayunar, el Yom Kippur. Y dice que cuando llegó al funeral de un adolescente que estaba llore y llore, la mamá decía: Rabino, yo sé que el último Yom Kippur no ayunamos y yo creo que Dios nos está castigando por eso. Así que hoy empiezo esta serie, hermanos, breve, titulada Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Alguien sugiere la otra parte: cuando a la gente mala le pasan cosas buenas. No me voy a centrar en eso ahorita. Hay varios salmos que hablan de eso. En casi 40 años que tengo de ser pastor, hermanos, esta es una pregunta que he escuchado frecuentemente: ¿por qué me está pasando esto a mí? No hay lógica, no lo merezco, me he portado bien, he hecho las cosas bien, ¿por qué me pasa esto a mí? No existe un tema, hermanos, más complejo que el problema del dolor y el sufrimiento. A través de la historia humana, hermanos, muchas personas de diferentes oficios, teólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, hermanos, psiquiatras, se han debatido este tema por siglos. El siglo IV antes de Cristo, Epicurio, un filósofo griego antiguo, dijo una frase muy acusatoria: si Dios es todopoderoso y si Dios es todo amor, entonces, ¿por qué existe el mal? Y luego dice: si Dios puede prevenir el mal, porque Él todo lo puede y no lo hace, es malo. Si Dios quiere prevenir el mal y no puede, entonces es impotente. Pero si Él puede, como nos dice la religión, y si Él quiere, nos ama, ¿por qué existe el mal? Y desde entonces, hermanos, desde antes de Epicurio, hermanos, se ha tratado este tema desde muchas aristas diferentes. Hay gente, hermanos, que no piensa en Dios en años, ni se acuerda de Dios. A lo sumo va a la iglesia cuando hay una boda, para una confirmación o un bautismo. De repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios, llenos de odio y llenos de preguntas. ¿Dónde está Dios? El Dios que a lo mejor nunca buscaron en su vida, pero sí lo cuestionan y lo juzgan, porque en la opinión de ellos Dios se ha equivocado. Después del todo, después del dolor, la duda es un acto reflejo. Todos, cuando nos llega el dolor y el infortunio, inmediatamente estamos inmersos en la duda, porque el sufrimiento, a diferencia de la bendición,
Cuando estamos bendecidos, hermanos, que el salario está muy bueno, que me está yendo bien en mi negocio, que estoy bien de salud, que mis hijos están bien de salud, lo damos por sentado. Bueno, es que yo realmente, en el fondo creemos, lo merecemos, en el fondo lo creemos, hermanos. Pero cuando llega el sufrimiento, nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas acerca de Dios. Incluso a los que somos cristianos o decimos que lo somos. Los ateos, los inconversos, los agnósticos preguntan cuando llega el sufrimiento y el infortunio, ¿existe Dios? Nosotros decimos, claro que sí. Y si existe, ¿por qué permite esa cosa tan espantosa? ¿Acaso Dios no lo puede impedir? El dolor está garantizado para cada ser humano. Si aquí hay jóvenes, adolescentes, hermanos, es cuestión de tiempo. Esperen un poco y va a llegar. Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. En diferentes grados, hermanos, niveles y proporciones, el dolor está garantizado para cada ser humano. Para cada uno de nosotros. No nos vamos a ir de esa tierra si hemos vivido lo suficiente sin dosis de dolor que hayamos experimentado de diferente índole. No todos pasamos las mismas. La diferencia no es que unos sufran y otros no. La diferencia mucho tiene que ver en cómo reaccionamos y cómo tomamos el tema de la adversidad y el infortunio. Cada uno de nosotros, hermanos, muchos de nosotros tenemos marcas, huellas de algún dolor, de sufrimientos en la vida. Algunos hermanos llevan la cicatriz de un hijo que les fue asesinado. Hay una muchacha de la iglesia donde me crié yo, hermanos, que le mataron a su hijo de 20 años y está siempre poniendo en el Facebook situaciones de esas. Han pasado años y ella morirá con ese dolor encajado. Un hijo asesinado. La bancarrota a una edad donde ya no es fácil recuperarme. El divorcio que nunca imaginé que sucedería, la infidelidad de la pareja, un accidente que marcó un antes y un después, un hijo que sepultaste en la infancia o en la juventud, un hijo que nació con algún impedimento mental o físico, un hijo o una hija con el que has tenido muchos problemas muy fuertes que te han llevado casi al deseo de perder la vida. En este tema, hermanos, que ya voy a entrar en el pasaje bíblico, ayuda mucho a comprender las causas fundamentales del sufrimiento, hermanos. Yo soy un pastor y estudio la Biblia, hermanos. Yo no recurro a otras disciplinas que no son las mías. No subestimo algunas disciplinas, algunas sí, otras no, pero mi fundamento está en la Biblia. Mi predicación está fundamentada en la Biblia. Y viendo por las páginas de la Biblia, hermanos, hay varias causas para decir de dónde viene el sufrimiento. Algunos creen que Dios predestina todo y que Dios está a cargo, por lo tanto, del mal. Si Dios predestina todo, como enseñan algunos, entonces Dios está a cargo del mal que pueda pasar y Él puede evitarlo y no lo hace porque Él lo predeterminó. Piensan algunos que Dios, hermanos, predetermina en su plan todo lo que sucede. Y cuando llega el sufrimiento, viene la consecuencia de luchar contra la amargura, porque Dios pudo hacer algo y no lo hizo para evitar este sufrimiento, porque Dios predestina todo. Una malentendida soberanía de Dios. Por ejemplo, un niño pequeño muere y no falta quien diga en el funeral, bueno, Dios necesitaba otro angelito y eligió al mejor. Oh, no falta quien, hermanos, si esto critica mucho Harold Kushner en su libro, no falta quien, hermanos, con la mejor intención, pero con mucha torpeza, hermanos, de conocimiento bíblico y de la realidad que se vive, hermanos. Una mujer con cárcel que se le visita y se le dice, bueno, entiende que Dios elige a sus mejores guerreros para las grandes batallas. Yo sé que la intención es buena, pero la intención no es suficiente, hermanos. Un adolescente que se rebela. Y los cristianos bien intencionados que van y le dicen a los padres, Dios los debe estar castigando por algo que ustedes hicieron. Malcriaron a ese muchacho. Y tanta amargura hacia Dios, hermanos, se origina en esta visión de que Dios está predeterminando todo lo que nos sucede. Dios es el responsable.
Dios es soberano, es cierto, Dios gobierna este mundo, es cierto, pero Dios no ordena ni aprueba todo lo que sucede en el mundo. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios odia las manos que derraman sangre inocente. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. La Biblia dice que Dios odia las discusiones. La Biblia dice que Dios odia la injusticia. Y cuando pasan estas cosas, hermanos, entonces decimos, Dios está haciendo algo que Él odia. Entonces convertimos a Dios en un hipócrita contrario a su propia naturaleza. Eso no es una enseñanza doctrinal o teología sana de la Biblia de Dios, hermanos. Pero yendo a las páginas de la Biblia, quiero decirles rápidamente, hermanos, para abordar el tema, que hay varias causas por qué viene el sufrimiento. Una causa, de vez en cuando, hermanos, fíjese bien que pongo ahí de vez en cuando. El sufrimiento proviene de Dios. Voy a dar un ejemplo bíblico de varios. Dios envió 10 plagas a los egipcios, terribles plagas, para provocarlos al arrepentimiento y para que los esclavos hebreos fueran liberados. A veces Dios envía, hermanos, situaciones complicadas, dolorosas, para advertirnos o fortalecernos. Hebreos dice, Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. A veces, pocas, no mucho, pero a veces viene porque Dios directamente lo manda, como las plagas de Egipto. 2, algunos sufrimientos son simplemente resultado de nuestro propio pecado. Lo buscamos nosotros mismos. La Biblia dice, tengan la seguridad de que su pecado los alcanzará, dice la Biblia. Por ejemplo, comemos en exceso y tenemos problemas de salud. Robamos y vamos a la cárcel. Mentimos y se nos castiga por decir mentiras. Somos promiscuos y nos enfermamos. Fumamos y nos da enfisema pulmonar. Tomamos mucha Coca-Cola y nos da diabetes. Algunos sufrimientos son provocados por nuestra manera de conducirnos, hermanos. Algunos sufrimientos, perdón. 3, algunos sufrimientos son el resultado del pecado de otras personas. En la Biblia, hermanos, aparece la historia de José en Génesis 37, donde sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus hermanos odiaban a José y lo vendieron como esclavo. Y no fue culpa de José, hermanos. Sus hermanos estaban llenos de odio contra él. Y él sufrió por causa de otros. Un asaltante, hermanos, un ladrón te ataca en la calle y te roba tu celular. Un conductor ebrio se desvía hacia tu carril y te choca de frente. Tu pareja te es infiel o tus padres te maltratan. Sufres por el pecado de otros. 4, fuente de sufrimiento en la Biblia. A veces el sufrimiento es el resultado de un ataque satánico. Ahora, quiero aclarar aquí, no le echemos toda la culpa a Satanás, hermanos, porque muchas veces somos nosotros y es muy fácil echarle la culpa a Satanás. Pero hay un ejemplo bíblico muy claro, hermanos, de un ataque severo de Satanás. Job quedó en la ruina. Sus 10 hijos fueron asesinados, su salud se dañó. Y Job, dice la Biblia, que no pecó para que esto le sucediera. Tampoco fue el pecado de otros. No dice que sus hijos pecaron y Dios los castigó. No fue quien Dios causó esto. La Biblia dice claramente que Satanás lo atacaba. Algún sufrimiento viene, hermanos, por causa de Satanás. Pero no le echamos la culpa a Satanás cuando nosotros estamos tomando decisiones equivocadas y queremos echar la culpa a otro. Eso se llama racionalización. Pero creo, hermanos, aquí está la médula, de que la mayor parte del sufrimiento proviene porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, le abrieron la puerta al virus del pecado en el mundo y esto descontroló todo. Dios le dijo a Adán, a causa de tu pecado, espinos y cardos va a producir la tierra. Tendrás que trabajar con el sudor de tu frente. La Biblia dice en Romanos 8:22 que toda la creación gime con dolores de parto. En otras palabras, hermanos, vivimos en un mundo caído, en una sociedad descompuesta.
El aire está contaminado, el agua está contaminada, el suelo está envenenado, el clima se ve afectado y nuestros cuerpos son vulnerables a los gérmenes, a las enfermedades, al envejecimiento. Un día terminará esto, Dios lo terminará, pero mientras tanto tenemos que vivir en un mundo caído. La lluvia cae sobre justos e injustos. La sequía cae sobre justos e injustos. Este mundo se rige por leyes de la naturaleza que Dios ha ordenado y rara vez interviene en ellas. Vivimos en un mundo de leyes naturales inflexibles. Esto significa que los incendios pueden matar tanto a niños inocentes como a adultos. Los tornados azotan iglesias como locales nocturnos. El cáncer afecta a cristianos y a no cristianos. El pecado tiene a todo el planeta desequilibrado. Es un mundo lleno de tragedias, hermanos. Vivimos en un mundo caído y mucho del sufrimiento viene porque vivimos en un mundo caído. Muchas veces no es que hiciste algo malo, no es que alguien te hizo un daño a ti, es que vivimos en un mundo caído y te tocó cáncer, como le tocó a otro Alzheimer, como le tocó a otro Parkinson, como le tocó a otro un hijo con un cableado original muy rebelde. La Biblia, que es el libro de Dios para los seres humanos, no pasa por alto este tema porque la Biblia es escrito para los humanos. El libro de Job es el más antiguo de los libros escritos de la Biblia. Yo sé que Génesis narra historias antes que existiera Job, pero Job es el libro más antiguo que se escribió. Algunos lo datan entre el año 2000 o 1800 antes de Cristo, y el libro Génesis data del año 1450 antes de Cristo cuando se escribió, no cuando pasaron las cosas. Y cuando Job se escribe, hermanos, es el libro más antiguo, es el primer libro de la Biblia que se escribió. Y el tema, hermanos, este libro es el epítome del dolor humano. Vamos a comenzar con el libro de Job, hermanos. Comienza hablándonos de este personaje, dónde vivía y qué era lo que pasaba con él. Vivía en Uz, que no ha podido ser identificado exactamente este lugar por la arqueología. Job era su nombre. Note lo que dice de él. Era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, está hablando de cosas favorables acerca de este personaje. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En el mundo antiguo, hermanos, tener 10 hijos era señal de la bendición de Dios. Hoy en día parece que la gente lo ve como una maldición. Pero en el mundo antiguo, tener 10 hijos era una bendición muy grande, hermanos. Por eso, después de que habla de su buena posición socioeconómica de este hombre y su buena relación con Dios, su vida espiritual, porque nos dice que era temeroso de Dios y apartado del mal, nos habla de la cantidad de hijos que tenía, hermanos. Y luego nos habla de su riqueza, porque en el mundo antiguo la riqueza estaba relacionada también con la bondad de Dios. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Yo puedo entender todos los animales, lo que no entiendo es para qué quería 3,000 camellos. El judío no come camello. Bueno, él no era judío, él vivió antes de los patriarcas, pero no comían ellos esos animales, pero yo creo que tenía transportes 1 de mayo, hermanos, tenía una compañía de transporte comercial. Así que aquí tenemos la descripción de un hombre, hermanos, bueno, en lo espiritual, en lo material, en lo justo, hermanos. Y además de esto, hermanos, dice el versículo siguiente, versículo 4, que Job amaba a su familia. Sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas el día de la coneja, cada uno en su día, y venían sus hermanas también, y participaban los hijos. Es bonito cuando la familia se reúne, hermanos. No quiero sacar mis traumas, pero mi concepto que tengo de mi niñez, de la reunión de familia, era que terminaba a golpes por el alcohol. Mi papá y mis tíos se agarraban en golpes de frente a nosotros, y esas memorias, no sé por qué me marcaron, hermanos. Pero no quiero sacar amarguras. Yo sé que si no hay ese
situación. Y no tiene que haber alcohol, a veces la envidia, el ego de las personas es muy fuerte. Pero si hay armonía, hermanos, en la familia, es una buena reunión. Reunirse con la familia siempre será bueno cuando hay armonía y buenos términos, hermanos. Cuando nadie quiere presumir a otro el carro que maneja o los hijos que tiene o el dinero que tiene. Está bien cuando hay armonía, hermanos. Bueno, cuando Job terminaba la fiesta, él ofrecía sacrificios por si un hijo se había equivocado. Él quería que Dios lo perdonara. Y aquí viene mi primer punto, hermanos. De acuerdo a esta historia de capítulo 1 y 2 de Job, malas cosas les pasan a la gente buena. Y yo pensé, hermanos, ponerle aquí, malas cosas le pasan a Diana. Pero porque es gente buena Diana. Pero como Diana nunca le pasan malas cosas, dije, no está bien. Pensé, malas cosas le pasan a Abner Castillo, pero como a Abner no le pasan cosas malas, dije, no, mejor no, que Abner es un buen hombre también. Malas cosas le pasan a gente buena, hermanos. Mire la historia, como la narra la Biblia. Capítulo 1, hermanos. Continuamos con el texto, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Menos arriba, hermanos. Satanás no está atado en el infierno, hermanos. El infierno no está abierto todavía para meter ahí a la gente, a las personas y al diablo. Satanás anda buscando alrededor a quien devorar, dice la Biblia. Es el príncipe acusador contra los hermanos. Está buscando faltas, acusando. Satanás está en las cantinas, Satanás está en las familias, Satanás está en las iglesias, Satanás está en el trabajo. Estoy diciendo que la labor de Satanás de atacarnos, hermanos, está donde quiera que vayamos. No está en un lugar encerrado, está buscándonos a nosotros, nos está persiguiendo. Y dice el versículo número 7 y 8, Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Dijo, de la tierra, de rodearla. Le dice Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. Y luego el diablo, hermanos, le dice a Dios, ¿tú crees que Dios te teme así nada? Perdón, Job te teme de balde. ¿Tú crees que Job es así contigo nada más porque sí? No te equivoques. Es que le tienes todo. Y claro, te va a adorar porque le tienes todo. Y Satanás sugiere pérdida en tres asuntos a Satanás, a Dios. Satanás sugiere pérdidas materiales para Job, hermanos. Mire lo que dice el versículo 10 al 12, hermanos. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero tócale lo que tiene, quítaselo y vas a ver si no te blasfema. Le da permiso Dios a Satanás. Es un ataque satánico contra Job, es un ataque satánico, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, más adelante, que un día estaban ahí comiendo, hermanos, y empezó a tener las pérdidas Job. El percance de las cosas. Versículos Job 1, 13 al 17, empezó a tener pérdidas, hermanos. Lo que tenía Job. De pronto la vida le cambia a Job, materialmente pierde todo, hermanos, en un tiempo en que no había aseguranzas para garantizar la propiedad, pierde todo, hermanos. En cuestión de horas pasa de ser un millonario a ser un mendigo. Pero luego el diablo le sugiere a Dios, hermanos, la pérdida de Job de sus hijos, hermanos. Dice que mientras hablaba el diablo, le sugirió a Dios quitarle los hijos y lo hizo, hermanos. Los hijos estaban celebrando, versículos, ahí están en la pantalla, hermanos. Estaban comiendo y bebiendo, hermanos, en casa de su hermano, el primogénito, la coneja. Y vino un gran viento, hermanos, y azotó las cuatro esquinas de la casa. Cayó y murieron todos, hermanos. Escapé para darte la noticia. Hay un tema que una vez he predicado, hermanos. Las pérdidas son parte inevitable de la vida, hermanos. Nada es para siempre. Tenemos que tener bien consciente, hermanos, que nada es para siempre. Todo es temporal. En la vida hay pérdidas, hermanos.
El ser humano no quiere entender esto en su necedad. Entre más posee, cree tener más seguridad. Hermanos, no somos dueños de nada, ni de nuestra vida somos dueños, hermanos. El día que nos sepulten, sabremos que no éramos dueños ni de nuestra vida, hermanos. Pero Job también ataca un tercer pérdida para Job, la salud de Job, hermanos. Le dice el diablo a Dios, piel por piel, una frase, hermanos. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El diablo dice esta verdad, váyame, es un registro inspirado, ¿no? Las palabras del diablo no son inspiradas, pero su registro sí. Y es una verdad humana, hermanos. Cuando mi prima Mirna, de 23 años, hermanos, le dio leucemia, su papá de ella, mi tío Jerónimo, le dijo al director de la Clínica 25, porque había sido alumno de él en la secundaria. Mi tío había sido profesor ahí en la Chepe Vera, en una secundaria privada. Le dice mi tío al director de la Clínica 25, dime, ¿dónde puedo curar a mi hija? Si tengo que ir a Houston, si tengo que ir a Europa. Vendo mi casa, vendo mi terreno, vendo mi carro, saco todas mis ahorros y pido prestado. Dime, ¿dónde puedo curar a mi hija? Y le dijo el médico en turno, le dijo, profesor, esto no es de dinero. La leucemia que tiene su hija es muy agresiva. Y en 8 meses mi prima partió, manos de esa tierra. Así que aquí el diablo le sugiere algo. Dios, cualquier ser humano va a dar todo lo que tiene con tal de salud, toda su riqueza. Le dice Dios, le dice el diablo, tócalo en su salud, vas a ver que te va a maldecir. Dios se lo autoriza y dice que salió Satanás, hermanos. Salió Satanás de delante de la presencia de Dios, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba un pedazo de piedra, un tiesto, y se rascaba, hermanos, con mucha fuerza. Y estaba sentado en medio de ceniza. La ceniza representa dolor, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que la enfermedad, hija preferida de la muerte. La enfermedad, hija preferida de la muerte. La mayoría de la gente muere por enfermedad, no por accidentes o por suicidios o asesinatos. Por eso la enfermedad dice, Dios habla hoy la versión de Proverbios 18:13, hija preferida de la muerte. La muerte hace su trabajo en cómodas cuotas a través de la enfermedad, la erosión de los dientes, la inflexibilidad de las extremidades, el entorpecimiento de los sentidos, la vista debilitada, la mente que empieza a fallar. Según los Centros Federales por el Control de Enfermedades, las principales causas de muerte son, por orden, cardiopatía, cáncer, enfermedades respiratorias, derrame cerebral, Alzheimer, diabetes, nefropatía, que tiene que ver con los riñones, neumonía, en ese orden. La enfermedad interrumpe los patrones de la vida y nos envía a instalaciones médicas costosas donde colocamos nuestro destino en manos de extraños que jamás vimos antes y decimos, ese médico, tengo mucha fe que me va a salvar, pero solamente a través de dolor es que llegamos a ser quienes realmente Dios quiere que seamos. Pablo dijo a los Corintios, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que se nos va a revelar. Yo conozco algunos dolores y algunos sufrimientos, pero yo no conozco todos los sufrimientos y todos los dolores. Yo no sé qué es sepultar a un hijo y no quisiera vivirlo jamás. Así que cuando algo malo pasa, hermanos, viene la pregunta inevitable, ¿por qué me pasa esto a mí? No es justo, no me he portado mal. Hay gente que merece esto y yo no. El dolor, el sufrimiento frecuentemente ofende el sentido de justicia humano. ¿Por qué existen parejas responsables que quieren tener hijos y no pueden?
Y otras personas tienen hijos y los abortan o los tiran. ¿Por qué es que hay gente honesta y trabajadora que no progresa en su empleo, mientras que los que roban en su trabajo sí progresan? ¿Por qué es que los jóvenes que aman a Dios son menos sobresalientes que aquellos que se dedican a hacer la maldad? ¿Por qué cuando estoy sirviendo al Señor me vienen estas tragedias? ¿Por qué si apenas empecé a asistir a la iglesia regularmente me empezaron a llegar estas cosas? ¿Por qué si me casé con un cristiano me va peor que la que se casó con un no cristiano? Y el libro de Job, hermanos, habla del dolor y sufrimiento. Pero aquí está una cosa que yo he descubierto en el libro de Job. Job nunca explica por qué sufren los justos. Solamente afirma que los justos también sufren. Nunca va a encontrar en los 42 capítulos de Job, nunca va a encontrar por qué sufren los justos. Vamos a encontrar que los justos sufren, pero nunca por qué. Al final del libro Dios le da 70 preguntas, le hace 70 preguntas a Job. Pero nunca le dice Dios por qué sufren los justos. Y esta es una realidad en la vida, hermanos. Muy difícil y muy dolorosa. La vida no es justa. La vida no es justa. Dios es bueno, sí, pero la vida no es justa. El dolor no está distribuido en proporción directa al pecado que hay en las personas. La vida no es justa. Philip Yancey, que escribe mucho sobre el dolor, varios libros, dice en su libro titulado Desacuerdo con Dios, dice, si tú piensas que la vida debe ser justa, lee la historia de Jesús en los evangelios. ¿Fue justo el trato que se le dio? Y luego dice estas palabras: la cruz abolió la falsa creencia que la vida debe ser justa. La vida, amados, no es justa. Una segunda lección, hermanos, de la historia de Job al principio del libro: nada te sucederá que Dios no permita. Si ustedes se fijan, hermanos, en el diálogo que he estado poniendo, siempre Satanás le pide permiso a Dios para hacer algo en contra de la integridad de Job. Siempre lo pidió en esta sección y lo pidió en esta sección. No lo vuelvo a leer, pero ya lo hemos leído y ahí tiene, hermanos, los pasajes. Nada te va a suceder sin que Dios no lo permita. Ahora, voy a decir varias cosas importantes. Tu sufrimiento no significa que Dios está enojado contra ti o que te quiere destruir o que te quiere castigar. Tu sufrimiento es Satanás a veces atacándote, o puede ser la inevitable consecuencia de vivir en un mundo caído, donde todos los que venimos a este mundo venimos a sufrir. Pero Dios está muy consciente de tu sufrimiento y no permite que vayas a sufrir más de lo que puedes resistir. Jesús le dijo a Pedro antes de ir a la cruz: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Ahora, aquí hay un consejo. Cuando sufras, no te creas que eres suficientemente fuerte para soportarlo. Porque luego vas a llegar: ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no quiero vivir. Te sugiero estos dos pensamientos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora, viene una pregunta, hermanos: ¿por qué lo permite Dios? Porque estoy diciendo que no hay un sufrimiento que no venga si Dios no lo permite. No que Dios lo mande, pero que Dios lo permite en su soberanía. Pero ¿por qué Dios lo permite, hermanos? Bueno, aquí voy a decir algunas cosas, hermanos. Pero yo sé que el dolor y el sufrimiento
tiene en el fondo, hermanos, un propósito de hacer algo nosotros que nos haga mejores. Algunas veces Dios permite el sufrimiento, hermanos. Note ahí, lo puse arriba para madurarnos y pongo un versículo para avalar lo que estoy diciendo. Yo soy predicador y yo baso en la Biblia mi enseñanza, hermanos. Dios permite el sufrimiento para madurarnos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Todo comenzó, hermanos, con una tribulación, dice el texto, y esa tribulación fue dando lugar a una esperanza, hermanos, y al amor de Dios que ha sido derramado. Es un proceso que nos hace madurar. Hermanos, si yo no hubiera sufrido al criar a mis hijos, yo fuera un pedante con los padres que están batallando con sus hijos. Y diría, huercos chiflados, así están por esto y por esto y por esto. A mí no me pasó eso. No escupas para arriba. Otra razón por qué Dios permite el sufrimiento, para que podamos confortar a otros. Dice Pablo que estamos sufriendo tribulaciones, empezando su segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Una persona que ha sepultado a un hijo joven, hermanos, y que ha madurado y crecido a través de los años, es la persona más indicada para darle palabras de aliento a una madre que está sepultando a un hijo y que está sufriendo ese dolor tan intenso. Tercero, Dios permite sufrir para probarnos. Si hay una cosa, hermanos, que no nos gustaban en las escuelas cuando estudiábamos, eran los exámenes. Pero eran necesarios para poder ver, para poder checar el nivel de aprendizaje de los alumnos. No hay manera de ver el progreso de algo si no tiene una manera de medirse, hermanos. Así que Dios a veces permite el sufrimiento para probarnos, hermanos. Se fija que hay gente, hermanos, que se apartó de Dios o no quiere seguir a Dios como Dios se lo demanda. Está probando que no quiere ser un discípulo de Cristo. Cuando viene una situación difícil a la vida y la reacción es molestarse, enojarse contra Dios y dejar de hacer disciplinas espirituales o ponerse en un plan de inmadurez, prueba que esa gente, hermanos, ha reprobado el examen. Cuarto, Dios permite el dolor para valorar el sufrimiento de Jesús. Si un amigo te traiciona, vas a entender la traición que Judas le hizo a Jesús. Si tienes ansiedad, que muchos la tenemos, vas a entender Jesús en el Getsemaní cuando oraba y su sudor eran grandes gotas de sangre, dice Lucas. Cuando eres víctima de una injusticia, vas a comprender a Jesús que todo el proceso de la crucifixión fue una injusticia muy grande. Cuando una enfermedad te hace sentir un dolor físico, vas a entender a Jesús en la cruz y el maltrato al que fue sometido. Cuando alguien te humilla o te rechaza o te dice insultos, vas a entender a Jesús que fue humillado, rechazado e insultado. Esta para mí es también, hermano, muy importante. Quinta razón por qué Dios permite el sufrimiento, para mantenernos enfocados en el cielo, hermanos. Dice Pablo, cómo me encanta este pasaje, hermanos. Porque esta leve tribulación momentánea, la tribulación, el problema ahorita,
es momentánea y es leve, leve comparada con lo que viene. O sea, el dolor que estás sufriendo no es tanto para lo que vas a recibir, no es que no estés sufriendo, sino que es muy poco para lo que Dios te tiene preparado. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, el sufrimiento en la tierra hace que anhelemos más el cielo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, si yo manejo un carro de lujo del año, si yo tengo una mansión como casa, si mis hijos están perfectos, tienen buenos trabajos, tienen muchas buenas finanzas, si yo no padezco ni una enfermedad, nunca me han hecho cirugía y todo marcha bien, hermanos. Manejo el iPhone 25, ustedes traen el 16, pero yo traigo el 25, hermanos, porque Steve Jobs me lo heredó antes de morir. Yo no me voy a querer morir, hermanos. Yo quiero andar en mi Maserati de $200,000 aquí por el Ejido, hermanos, con la manía de fuera para que me vean. Yo no me quiero morir, hermanos. Todo marcha bien, todo está sobre ruedas, hermanos. ¿Para qué me muero? ¿Quién va a manejar el Maserati? ¿El que se case con mi esposa? No, lo voy a quemar antes de morirme. Que él compre uno. Pero cuando empieza el dolor, hermanos, algunos de los signos más bonitos que pensaron en el cielo fueron escritos en una de las historias más tristes de los Estados Unidos, cuando empezaron a traer africanos para someterlos a esclavos como si fueran bestias, hermanos. Y la gente de color compuso algunos de los bellos himnos cristianos que anhelan el cielo, porque ellos sufrían muchas humillaciones, golpes, injusticias, maltratos, hambres, violaciones. Eran tratados peor que las bestias, hermanos. Y ahí salieron de los mejores himnos cristianos que anhelan el cielo, porque ellos estaban sufriendo, querían ya estar con el Señor, porque adoptaron la fe cristiana, muchos de ellos. Cuando tenemos sufrimiento, Dios sabe que vamos a enfocarnos en el cielo. Cuando las cosas marchan perfectas, no queremos irnos de aquí, hermanos. No queremos irnos. Algunos piensan, hermanos, que lo peor que le puede pasar a alguien es experimentar dolor. Pero realmente lo peor que le puede pasar al ser humano es no conocer al Señor Jesucristo y ser salvo. Mi último punto, hermanos. ¿Qué hacer ante el infortunio y el sufrimiento? ¿Qué es lo que la Biblia me invita a mí a hacer ante el infortunio y el sufrimiento? Hay muchas cosas, pero voy a mencionar dos nada más. Número 1, adora a Dios. Job dice el texto, hermanos, que nunca maldijo a Dios, ni lo renegó de él, como Satanás le había dicho a Dios. Satanás le dijo, mira, quítale esto y le va a pasar esto. Y como le dijo el diablo, no pasó. Dice la palabra de Dios en Job 1:20 al 22. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, pues después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Adora a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Adora a Dios. La Biblia dice que cuando David se fue a un campamento filisteo a atacarlo con sus 600 hombres y regresó el campamento de Ziklag, donde vivía David, sus esposas y toda su comunidad de 600 soldados, había sido atacado. Y se habían llevado a todas las personas, niños y mujeres, se habían quemado todo el campamento. Y dice la Biblia que David lloró hasta que le faltaron las fuerzas, pero luego adoró a Dios. Adora a Dios con algunos salmos que están escritos en un momento de mucho dolor. En esas noches oscuras, donde te has cansado de llorar
y donde no paras de llorar por lo que viene a continuación, por la situación que estás viviendo, el parte médico o ese día del divorcio de que tienes que firmarlo, o que te despidieron del trabajo en un momento muy complicado de tu vida. La fe, hermanos, es sostenerse de la mano de Dios, aunque no entendamos algunas cosas. La fe es adorar a Dios cuando hay dolor. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo está bien, hermanos. No está mal, es correcto adorar a Dios siempre. Pero no estoy diciendo que está mal adorar a Dios cuando las cosas marchan bien, no vas a adorar al diablo tampoco. Pero cuando hay mucho dolor, la fe toma más relieve cuando adoras a Dios. La fe es alabar a Dios cuando nuestra naturaleza quiere mentir. La fe es sostenerse en un mundo de dolor sabiendo que hay un Dios en el cielo que nos dará consuelo. Cuando uno no toma el camino de confiar en Dios, la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas? Te está yendo mal en la vida. No están pasando las cosas como te pasan y no quieres adorar a Dios. Estas son las alternativas. Hacerte ateo. Dios no existe. Dios ha muerto. La otra alternativa es enojarte contra Dios. Cerrar tu puño y levantarlo al cielo y decirle de aquí en adelante somos enemigos. La otra opción, tercera, es amargarte, tener resentimiento contra Dios, tenerle mucho resentimiento. Pero eso te va a hundir más y más. La oración de fe le dice a Dios con sinceridad del dolor que se experimenta y de los simientes que se vienen. Pero hay una convicción de creer en Él, que Él es bueno y que Jesús murió por nosotros. Tú puedes orar de esta manera: Padre, no entiendo lo que me está pasando, no sé por qué me pasa, no sé por qué lo permites, pero creo que tú eres el creador, que tú enviaste a Jesús a morir por mí. Creo que me vas a llevar al cielo un día, pero ahora me siento sin fuerzas espirituales, sin entender. Ayúdame a caminar por fe y a no desmayar. Adora a Dios. Levántate en la madrugada cuando se te va el sueño, híncate en la cama y adora a Dios. Otro consejo: perdona a Dios. Job dijo, hermanos, no he traído nada a este mundo. ¿Por qué me voy a llevar algo? No me voy a llevar nada. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Es otra versión, hermanos. Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa a Dios. No se enojó contra Dios, Job. Mire, la esposa le dice, versículo 9 en adelante, fue decirle: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Perdona a Dios. La gente vive con muchos resentimientos, hermanos. Resentimientos de niñez, de juventud, de matrimonio. Una maleta cargada de resentimiento te llevará más lejos de lo que querías ir, te mantendrá más tiempo de lo que planeaste quedarte y te costará más de lo que pensaste pagar. Y no vale la pena, no vale la pena. Porque al fin y al cabo la vida se pasa rápido. Y el resentimiento es una carga que el otro ni se entera que tenemos. El otro está durmiendo a pierna suelta. Así que te invito a dejar las cargas. En primer lugar, perdona a Dios. No porque Dios haya pecado o se haya equivocado. No, Dios no ha fallado, hermanos. Sino porque nosotros nos enojamos contra Él cuando Él pudo haber intervenido y no lo hizo. Cuando oramos por una sanidad y sin embargo la enfermedad se nos llevó a quien más amábamos. Porque oramos con fe dentro de las paredes del hospital, pero luego la esperanza se nos hizo añicos
caminando por el panteón para sepultar a nuestro hijo. Y nos enojamos contra Dios. Y llevas esa carga por hace años. Son cosas que Dios ni te debe, ni me debe explicaciones. Punto. Son cosas que Dios ni te debe, ni me debe explicaciones, pero que hemos de entender cuando estemos con Él en el cielo. En segundo lugar, perdona a Dios por el padre o la madre que te dio, esté vivo o muerto. Perdona a Dios, porque muchas veces le dijiste que hubieras preferido otro papá u otra mamá, y no has descansado. No has descansado, porque rebobinas esa película y recuerdas muchos incidentes que te lastimaron en tu vida, porque no te dieron la crianza que tú merecías, porque no te valoraron, porque se equivocaron en cómo te disciplinaban, y no vale la pena ir por la vida dolidos, hermanos. Entre más viejo me hago, más aprendo, hermanos, y más crezco. No vale la pena ir por la vida dolidos, pensando que no tuvimos la crianza que nos merecíamos, porque papá estuvo ausente y cuando aparecía solo era para maltratarnos, porque papá nos abandonó cuando éramos niños y lo necesitábamos. Ahora, si está vivo tu papá o tu mamá, no esperes a que se muera. No esperes decirles palabras a un ataúd o besar una frente fría en vez de una mejilla caliente, o llorar ante un féretro en el panteón o funeraria rodeado de muchos arreglos florales. Vamos a perdonar a Dios, porque no impidió que nos encontráramos con alguien que nos causó daño. Vamos a perdonarlo por un maestro que Dios no nos lo quitó y éramos unos niños, y ese maestro abusó. O menos trágico, pero igual de relevante, me dijo que era un inútil y que nunca iba a ser una persona de bien. Perdona a un maestro, perdona a un tutor, perdona a algún pastor, algún líder religioso, algún cura, alguien que tenías como líder espiritual y no dispensó la confianza que querías, y abriste tu corazón hacia Él, y Él un día te falló, porque los hombres, los líderes, los que tenemos la providencia de transmitir el mensaje de Dios, somos falibles, vamos a fallar, pero ese no es asunto tuyo. No lleves en la espalda cargas que no son tuyas. Vamos a perdonar a un amigo, a una amiga, a un socio, a un excónyuge, a cualquier persona que te haga, venga a la mente, que te haya lastimado, y déjalo ir en paz. Y dile, imagínatelo hablando delante de Él, porque no puedes hablar con Él, no hay capacidad de reconciliación, pero le dices, todo olvidado, ya no te doy permiso para que me ofendas. Estoy en otra órbita, estás fuera de mi radar. Quiero concluir, hermanos, con una nota del libro de Harold Kushner. Al final del libro, hermanos, Harold escribe estas palabras en el capítulo titulado Entonces, ¿para qué sirve la religión? El último capítulo, escribe estas palabras. Ahora, debido a la vida y a la muerte de Aarón, su hijo, Aarón era su hijo, soy una persona más sensible, un pastor más eficaz y un consejero más comprensivo, precisamente a causa de mi tragedia. Note estas palabras. Y entregaría todas estas ganancias en un segundo si pudiera tener a mi hijo de nuevo conmigo. Si pudiera elegir, renunciaría a todo el crecimiento y profundidad espiritual que obtuve con mis experiencias y volvería a ser lo que fui hace 15 años, un rabino común, un consejero indiferente, ayudando a algunas personas e incapaz de ayudar a otras, y padre de un niño brillante y feliz. Pero note la última frase, pero no puedo elegir. Él cambiaría todo lo que logró en ese proceso de dolor por volver a ver a su hijo de nuevo con vida, Aarón.
Solo se quedaron con una niña de nombre Ariel. Nombres muy judíos. No puedo elegir, hermanos, dijo Harold Kushner. En la vida hay condiciones que no se pueden elegir, hermanos. Hay cargas que la vida nos trae sin preguntarnos si las queremos llevar o no. Como Simón de Cirene, que cuando Jesús salía con su cruz hacia el lugar de la ejecución, Gólgota, él iba hacia adentro, venía del campo, dice el texto sagrado, y los soldados romanos arbitrariamente, aleatoriamente lo toman y lo obligan a llevar la carga de Jesús, la cruz. No le preguntaron: Simón, ¿cómo ves? ¿Le quieres ayudar a este moribundo hombre? Dice el texto, lo obligaron, porque era un derecho romano sobre los ciudadanos judíos obligarlos a llevar cargas. Y a veces la vida, hermanos, nos trae cargas y no nos pregunta: ¿cómo ves? ¿Está bien si te doy un hijo con síndrome de Down? Y no tengo nada contra esos angelitos, pero yo sé que es un desafío, hermanos. O, ¿cómo ves si tienes un choque y pierdes tu pierna derecha? ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo, Octavio, o prefieres que no? ¿Cómo ves? Hay cargas que no se nos van a preguntar, van a venir, hermanos, en la vida. No es elección. Dice Harold Kushner, pero no puedo elegir. Yo no puedo decidir si esto viene o no. Mi hijo nació así y murió a los 14 años. Mi único hijo hombre murió a los 14 años. Quisiera cambiarlo por todo lo que aprendí, pero no puedo elegir. Pero hay dos cosas que sí podemos elegir. Nuestra actitud. Sí podemos elegirla. ¿Cómo reacciono? Eso sí lo puedo elegir yo. Yo decido hacerme un ateo, hacerme un amargado, pelear contra Dios y enojarme contra Él. O yo decido adorar a Dios y decir: no entiendo, Dios, pero dame fuerzas, porque no me quiero despegar de tu camino. Pero esto es lo más importante que tú puedes elegir: seguir a Jesús. Eso tú lo puedes elegir. Eso sí te lo dio Dios a elegir. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero todo comienza con una elección. Los cristianos son cristianos por elección, por decisión propia. Yo no puedo a mi hijo obligarlo o a mi hija a hacerse cristianos. Yo les voy a enseñar el camino. Yo los voy a animar a que se hagan cristianos, pero yo no puedo obligarlos. Esa es una decisión que Dios le deja a cada ser humano. Algunos la han hecho. La mayoría que estamos aquí lo hemos hecho, hermanos. Pero otros no lo han hecho. Tú puedes elegir seguir a Jesús y aceptar su regalo de salvación y vida eterna. ¿Tú lo eliges o lo rechazas? No hay un intermedio. No hay algo en medio. O lo aceptas o lo rechazas. Y termino con esto, hermanos. Alguien quiere aceptar a Jesús y decirle: quiero abrir mi corazón y decirle a Jesús que venga a mi vida y me perdone mis pasados, mis pecados, y me haga una nueva criatura. Alguien quiere hacerlo, hermanos. Levante su mano si alguien quiere hacerlo. Eso sí lo puedes elegir. Otras cosas no las puedes elegir. Eso sí lo puedes elegir. Alguien quiere hacerlo. Recibir a Cristo significa decirle a Dios: quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Quiero que venga y me perdone mis pecados y me haga una nueva vida, para que cuando yo muera me vaya al cielo con Él. Alguien quiere hacerlo, hermanos. Levante su mano. Oremos. Gracias, Señor, porque en la vida hay muchas situaciones complicadas, pero sabemos, Señor, que en Jesucristo la historia cambió, porque Él venció. La semana pasada celebrábamos la resurrección de Cristo y la celebramos hoy también, Padre.
que Jesucristo se levantó de los muertos, y eso marca una diferencia, Padre. Que tenemos la fe en nuestro líder, que es Jesucristo, que está vivo y que puede hacer por nosotros cosas que nosotros no podemos hacer, como perdonar nuestros pecados. Oro, Padre, por esta congregación, oro por los hermanos ausentes, oro para que la palabra suya haga efecto en los corazones, Padre. No quiero, Padre, que me sigan a mí en ninguna manera. Yo quiero que sigan su palabra, Padre. Yo quiero que sigan el consejo divino. Y por eso, Padre, hacemos el trabajo para que la gente tenga un encuentro con Dios. Hay corazones difíciles, Padre, porque han sido lastimados, porque tienen muchas tentaciones y distractores. Pero ayúdeles a enfocar en lo más importante de esta vida, que es nuestra relación con el Señor Jesucristo. En el nombre de quien oro para despedirnos de este lugar. Amén.